Hola, buenas noches. Otra noche con todos ustedes, un día de esos largos y complicados. Sí que les avanzamos que ayer estábamos un poco preocupados. De momento seguimos siendo negativos en los test, con lo cual de momento vamos a continuar. Y como decíamos, hoy un día largo, ya ha entrado en el miércoles, un poquito bastante más tarde del habitual, pero realmente ha sido un día intenso, donde hemos sido partícipes de muchas cosas, mucho trabajo que vamos a intentar explicarles en los próximos minutos. Vamos a hablar fundamentalmente de 6 temas, vamos a citarlos rápidamente. Vamos a hablar primero de las elevadas tasas que tenemos en estos momentos de COVID. Somos los primeros en Europa, hay que decirlo así. Ya nos hemos convertido nuevamente en los líderes en Europa, ya saben que lo éramos en otras cosas, pero ahora también en el número de contagiados por el COVID. Hablaremos, como no, del tema de la carne, Garzón. Este hombre parece tremendo con la carne. Hablaremos luego de esa pregunta que se ha hecho sobre el patrimonio de Montero, ese salto que ha hecho saltar a todos los hombres fuertes, digamos, de Podemos. Bueno, fuertes es una manera de hablar. Hablamos de Monedero, de Echenique, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos de que la Moncloa sigue esa política de ocultar datos en el Congreso, en este caso sobre los viajes del Falcon. Pasaremos rápido repaso por el tema de esos datos que dicen que el paro es el nivel más bajo de España en 14 años. Y dice uno, wow, qué bien vamos. Nosotros a veces decimos que las estadísticas hay siempre que cogerlas ahí con un poco, con ilusión, digámoslo así. Hombre, uno coge el número de trabajadores que podrían trabajar en este país y le resta los parados, esos que estamos en la cifra más baja, y nos da una cifra que no es la de los que están asegurados en seguridad social, con lo cual ese hueco cada vez nos queda más grande. No se llama parado aquel que no está apuntado al empleo. Parece otra mentira de las estadísticas. Y finalmente iremos a esas cosas extrañas que pasan en esa región al este de España, que se llama Cataluña, donde la Generalitat pagará la defensa a los profesores que incumplan la ley. En fin, cosas raras o más raras hemos visto o no, porque lo de Cataluña ya no sabemos si denominarlo como raro o denominarlo directamente como la situación más absurda de toda Europa. El agujero negro, como hemos dicho, de Europa. Empezamos, si le parece, con esas tasas elevadas nuevamente de contagios del COVID y España hoy se ha puesto liderando en Europa. Otra clasificación de esas que parece que le gusta a Sánchez liderar, con un índice de 2.433 superando al Reino Unido, 2.320, a Francia 1.693, por citar alguno, o Portugal, que se mueve en 1.200 de incidencia. Pero hay regiones que están todavía peor. Tenemos dos regiones en España, dos comunidades por encima de 4.000, una incluso de 5.000, Navarra y el País Vasco. Y luego tenemos regiones pues, que se mueven entre 1.000 y pico, 2.000, alguna de 3.000. Y la realidad es que la sensación, y lo hemos explicado hoy por experiencia propia, de cuando uno está contagiado es que, por ejemplo, en el caso de Cataluña no se hacen ya PCRs, directamente dan por buenos los test de antígenos, directamente puedes indicar que estás enfermo en una farmacia. Hombre, que algunos vemos una utilidad curiosa a esto, porque las farmacias parece que se han convertido, y ahí está, radica el problema, 240.000 bajas se han tramitado hasta Nochebuena. Y el problema viene ahí, que claro, que si tenemos un positivo asintomático o sintomático, las recomendaciones son un poco, la lógica sería que estuvieran 7 días de cuarentena. No sabemos si la lógica, pero lo que impera ahora mismo. Pero la sensación es extraña, porque hasta hace unos días, cuando uno daba positivo en un test de antígenos, pues automáticamente se le hacía una PCR para confirmar o no ese dato. Ahora ese paso se ha eliminado, se da ya por bueno el test de antígenos, con lo cual uno dice, bueno, hay diversos en el mercado, no sabemos si todos tienen la misma eficacia, pero damos por bueno ya el test de antígenos. Y aquí viene el problema de de los grandes contagios, queremos algunos, que creemos que tiene su explicación. Y la situación es la siguiente. Anteriormente, cuando dabas positivo en la PCR, te solicitaban los datos de los contactos de los 2 últimos días para solicitarles una PCR a todas esas personas, contactos directos, vamos a llamarle de esta manera, no que te cruces con alguien con la calle. Y según parece, ahora esa práctica desaparece totalmente. Queda en la buena voluntad
del señor o señora que haya sido positivo en un test de antígeno, de informar a quien haya tenido cerca para indicarle que tiene riesgo de haber sido contagiado. Pero claro, es la buena voluntad. No sabíamos nosotros que la sanidad española y las directrices a la sanidad española del gobierno de Sánchez se iban a basar a partir de ahora en la buena voluntad. Porque si se basan en la buena voluntad, también pensamos que estaría de un acto bueno y digno también del gobierno que dejara que pagáramos los impuestos, por ejemplo, a la buena voluntad. Oiga, me parece que me toca pagar o me parece que no, o lo que sea. Oiga, usted me deja decidir mi sanidad a la buena voluntad, ¿por qué no me deja pagar los impuestos a la buena voluntad? Por citar un caso que parece bastante claro. ¿Y la realidad qué es? Pues que un contagiado de un positivo, pues como saben, no tiene por qué guardar cuarentena, si es asintomático, un contacto directo, perdón, cosa que sí que pasaba hace unas semanas. Esto eleva las cifras y parece que la sensación es jugar a eso que están planteando, por ejemplo, en Israel, de conseguir el famoso inmunidad de rebaño a partir de que todos nos contagiemos. Hombre, es una táctica, curiosamente, que se intentó implementar en la primera fase del COVID en el Reino Unido y que fue ampliamente criticado. De aquellas hay que recordar, eso sí que es bien cierto, que era mucho más peligroso, o sea, había muchos más muertos, pero nos trae un poco a la época, y lo hemos explicado en el programa de la mañana, de 1918, de la denominada gripe española, donde finalmente desapareció, y desapareció por sí misma, sin necesidad de otros inventos. Al final, estas pandemias mueren por sí solas porque se hace la resistencia a las personas más fuerte, etcétera, etcétera. Luego vendrá algún médico y ya nos explicará alguna historia, pero la realidad parece esa. Y en todo caso, lo que debe analizarse de este canal, en este caso, y desde la política, creemos, es si la actuación de un gobierno debe ser o no poner en las manos de los ciudadanos la gestión de la sanidad y basarlo en decisiones propias. ¿Yo tengo síntomas o no los tengo? ¿Cuál es el criterio de tener síntomas? ¿Me duele el cuello? ¿Toso? ¿No toso? ¿Estoy cansado? ¿No estoy cansado? ¿Somos los ciudadanos los que debemos considerarnos sintomáticos o asintomáticos? Y eso nos lleva a una reflexión, que es el mercado laboral. Hoy escuchábamos a algunos farmacéuticos criticar que la medida que hacía que las farmacias se pudiera entregar, vamos a decirlo así, o indicar que uno es positivo que debían de transmitir luego a los centros de salud, estaba complicando mucho la labor porque se encontraba en situaciones como una llamada telefónica. Lo hemos oído hoy mismo que decía, he dado positivo, y la persona le decía, el farmacéutico, ¿cuándo ha sido? 5 días. Y le decía, eso está fuera de protocolo, han de ser 2 días. Se colgaba el teléfono y, según parece, desde el mismo número, esa misma persona volvía a llamar y decía, hola, he dado positivo, ¿cuántos días? Hoy. Claro, ¿quién tiene la carga de la prueba? Y dirá alguno, la buena voluntad de los ciudadanos. En España, no me jodan, por favor. La buena voluntad de los ciudadanos. De verdad. Vamos a poner la sanidad en eso, porque eso al final se traslada al tema fundamental. ¿Cuánta gente va a aprovechar esta situación para cogerse la baja laboral y no ir a trabajar? Y más en estas fechas. Pues parece que más de uno, más de dos. Alguno dirá, no, somos un país serio, somos un país responsable. Las cifras son las que son. Ya hemos dicho la cantidad de bajas que ha habido hasta Nochebuena, imagínense las que ha habido. Y eso duele al sector productivo porque eso al final hace que la mayoría o un buen número de empresas acaben funcionando a medio gas. Porque, a ver, si estamos delante de una enfermedad, lo estamos. Si no lo estamos, no lo estamos. Pero lo que no se puede es jugar a la ambigüedad de convertir a los propios ciudadanos en aquellos que decidan si estamos o no estamos en una enfermedad. Y lo claro, que en estos partidos, en estas situaciones, creemos algunos que lo importante es tener o colocar claras las reglas y las normativas. Si no se hace de esa manera, pues podemos asistir a espectáculos, casi podríamos decir dantescos, donde al final el criterio es que llamo por teléfono a una farmacia para que pasen mi nombre y digan que estoy de baja,
Y así me tiro 7 días o 10, porque claro, luego de los 7 días puedo decir de qué pasó la cuarentena, pero oiga, me he vuelto a hacer otro test sin hacérmelo ni saber lo que vale un test y decir, sigo estando de baja, nadie lo va a comprobar. Y así, en este país podemos tirar semanas, semanas y meses. El tejido productivo lo va a notar, porque al final se vuelve a confirmar que lo que falta en este país en esta gestión es liderazgo, falta orden, falta organización y falta sobre todo capacidad de entender cómo funciona este país. Y eso es algo que creemos en una situación que realmente sí que ha sido excepcional y sigue siendo excepcional, demuestra la falta de liderazgo de algunos y la incapacidad de muchos para gestionar nada en este país, que a algunos nos gusta tanto, pero que reconocemos, hombre, que de pícaros andamos un poco sueltos, vamos a decirlo así de claro. De pícaros y de gente con poco conocimiento. Y en ese ranking seguramente, si tuviéramos que poner a todos los ministros en una burbuja, elegiríamos rápidamente al más simpático, al más viajero, al que le gusta más comer y hacer fastos y al que, sinceramente, cada vez que abre la boca es un desastre. Hablamos obviamente del ínclito Alberto Garzón, ministro de Consumo, que en una entrevista publicada el día 26, según dice redactado el día 14, fíjense lo importante que es el ministro, que le hacen una entrevista a un medio y tarda 12 días en publicársela, detalles tontos que uno ve cuando lee las historias completas, donde en pocas palabras decía que las granjas masivas, vamos a llamarlas así, intensivas, exactamente, hundían el suelo, generaban mucha mierda, hacían contaminación y que exportaban carne en mal estado. Bueno, le han saltado todos, empezando la patronal cárnica, que ha pedido su dimisión, siguiendo el propio Garzón ha intentado justificarse en 2 o 3 tuits diciendo de que esto viene de los lobbies de la carne. Claro, los lobbies de la carne van a cargarse al ministro Garzón, entre nosotros, que les importa un carajo este ministro, pero bueno, él se debe creer importante. Y ya saben, cuando uno se equivoca tiene tendencia a culpar a alguien, es lo que hemos explicado en más de una ocasión, en más de un programa, aquello de los niños, todos hemos sido niños, cuando nos suspendían en el colegio y siempre nos tenía manía el profesor. Pues Garzón también tiene esos profesores que le tienen manía y parece ser son los lobbies de la carne. No ha entendido el ministro Garzón. A ver, viendo el panorama familiar y escuchando a veces a su hermano, entendemos que no entienda nada, porque debe ser algo genético, pero la realidad es que no ha entendido el político que está de ministro para hacer política, no para criticar a unos, insultar a otros, hundir la reputación de la industria cárnica española en el extranjero, y mucho menos para generar trolls de esos que aparecen a decir barbaridades, porque no saben ni inglés. Uno se ha leído la entrevista original y el ministro dice lo que dice. Según parece, las respuestas son en castellano y según parece, según ha indicado él, la respuesta ha sido reducida a lo que había dicho él, de 4 párrafos a 1. Oiga, señor Garzón, que usted es ministro. Usted cuando concede una entrevista solicita al medio, una vez acabada, sobre todo que se revise si ha dicho lo que ha dicho. Eso se sabe en primer abecedario. Pero claro, algunos seguramente deben pensar, ¡qué ilusión salir en un diario inglés! En un periódico inglés. ¡Qué ilusión, mujer, hermano, me han entrevistado! Hombre, y cuando uno hace eso, tiene tendencia a hacer soberanamente el ridículo. Lo peor que le puede pasar a Garzón no es todo esto, porque ya sabemos que pedir su dimisión lo ha pedido mucha gente en mucho periodo. Decir que los periodistas mienten o transcriben mal, lo ha hecho siempre. Es que el presidente de Aragón, Lalmán, ha pedido hacia las 9 así su dimisión en un tuit. Directamente. Y nosotros volvemos a insistir en un tema fundamental, creemos, que hemos dicho, que la hipotética salida del gobierno, la hipotética disolución, vendrá siempre desde el interior del Partido Socialista. Que nadie se espere que venga ni del PP, ni de Vox, ni de nada parecido. Vendrá de los movimientos internos del Partido Socialista, que empezarán a estar cansados, bueno, ya lo están, pero a manifestar que están cansados, no solo de a veces de Sánchez, que nadie se va a atrever de momento, pero sí intentando tocar esos elementos que saben que hacen un poco mover la balanza. Y está claro que un presidente socialista pida la dimisión de un ministro de Podemos,
Pues es bastante más grave de lo que puede parecer, porque confirma esa necesidad imperiosa de algunos de quitarse del medio, vamos a decirlo así de claro, a aquellos que consideran que están haciendo una labor pésima en este gobierno actual. Claro, es que lo de Podemos tiene para mucha cachondeo, podríamos decir, si no fuera por triste. Tenemos hoy una noticia que ha llevado a muchos titulares, que ha surgido, digamos, de muchas de ustedes, de muchas de las hormiguitas que nos siguen, porque son de esas preguntas que han ido llegando a Congreso Escucha y que hemos trasladado, donde preguntaban directamente cómo es que la ministra Irene Montero había pasado un patrimonio, hablamos de papeles legales en el Congreso, presentado por ella, no inventado por un periódico, había llegado en el 2016 con un patrimonio de 6.000 a tener uno de 600.000 en apenas 5 años, un incremento prácticamente de 100 veces. Se han hecho eco prácticamente todos los digitales, se han hecho eco, curiosamente, porque vamos a ser sinceros, no lo esperábamos, medios digamos tradicionales, ABC, La Razón, y alguno más que nos estamos olvidando. Obviamente, los medios prostituidos, ninguno ha hablado del tema porque deben considerarlo normal. Seguramente sus directores deben haber pasado de no tener una mierda a estar forrados. Pero la realidad es que se ha pasado de 6.000 a 600.000 euros y, como se indica en la pregunta, no se está acusando a nadie, ni mucho menos. Se está haciendo un ejercicio que algunos creemos simple y llanamente de transparencia. Son unos datos extraños, digámoslo así, por mucha herencia, por mucho no sé qué que haya, son unos datos extraños de una persona que no tenía actividad antes de entrar a la política y que tiene un patrimonio de 600.000 euros, que me gustaría a mí saber cuántos de los oyentes tienen ahora mismo ese patrimonio particular. Y la pregunta, como hemos dicho en otros lugares, simplemente busca la respuesta, no busca aquí criminalizar a nadie. Oiga, si usted tiene tan claro por qué ha pasado ese patrimonio y obviamente todo ha sido dentro de la legalidad, pues lo explique y no pasa nada. Porque las preguntas, aunque algunos no lo crean, a veces son simplemente para que la gente responda. Y la pregunta es muy clara. 2016, 6.000 euros, 2021, 600.000 euros. Un poquito más en ambos casos. Pues nada, explíquenlo, porque seguramente 6.000 euros sí que a lo mejor tiene algún oyente y le gustaría saber cómo en 5 años viviendo de la política puedes convertir eso en 600.000 euros. Porque sería un ejercicio interesante, propio seguramente incluso de un premio Nobel de Economía, y que creemos, con todo el respeto para la ministra Irene Montero, que no es esa su capacidad real de gestión económica. Porque está claro que cuando toca cosas, cuando hace declaraciones, parece que no es precisamente la más inteligente de la banda, ni precisamente la que puede hacer cosas más, digamos, lógicas y coherentes. Como puede imaginar, alguien no ha contestado la pregunta en redes, porque en redes esto se ha movido muchísimo. Y ha sido la ministra. Pero han salido los marichulos, es decir, el monedero, el echenique, toda la tromba de trolls a defender a la ministra. ¿Saben aquello curioso que te explican en el Ministerio de Igualdad? No, todos somos ellos y ellas y no sé qué, pero solo han salido ellos a defenderla. Curiosamente, los machos alfa. Ha faltado Pablito, que no sabemos si ha dicho algo, pero suponemos que su relación tampoco es excelente, con lo cual debe pasar un huevo, debe tener otro agujero donde camuflarse, y la realidad es que se hace curioso que de toda una ministra de Igualdad que va alardeando de ellos, ellas y ellos y todas las historias que alardea, tengan que salir los machos alfa a defenderla. Son de esas cosas extrañas, digamos, que suceden en esta España, que a veces podríamos pensar que es un poco de fantasía, donde, como hoy leíamos, y vamos a citar un artículo, nos ha parecido muy interesante en un medio local aquí catalán, que hablaba, y van a ver que se liga todo, de lo que denominaban los bobos de Colau. Nosotros hemos leído el titular y hemos pensado, conocemos al periodista, hostia, este periodista no es de insultar precisamente, aunque
aunque bobos, seamos sinceros, tampoco es un insulto, pero se refería a bobos a una expresión que hay en Francia que se refiere a los burgueses y bohemios. En francés las dos comienzan por BO. Son los bobos, supongo en francés se pronunciará de otra manera, nuestro francés saben que es muy limitado, y se refiere a los bobos, a los bohemios y burgueses, que son esos en el fondo que dicen en el caso de Barcelona que apoyan a Colau, que son los que van en bicicleta, los que comen vegano. Espero que nadie se ofenda por todo lo que vamos a decir. Los que le gusta ver unas florecitas por ahí, los que le gusta que no haya coches que contaminan, los que no van en avión, que no vaya a ser que contaminen, aunque luego voten al señor que va en avión hasta mear, etcétera, que compran un coche eléctrico y van, wow, coche eléctrico, que luego tiran de su fotito en Instagram, su fotito, no sabemos las redes que hay ahora, en TikTok o lo que sea. Es decir, los burgueses y bohemios, que en el artículo, en el caso de Barcelona, defiende unos barrios, pero que al final, en muchos casos, acaban votando curiosamente a esta izquierda de postureo, Irene Montero, Iglesias, etcétera, porque creen el mensaje. Y al final nosotros pensamos que habría que añadirle a estos bobos, habría que añadirle alguna cosa más. Quizá alguno pensaría que inocentes, y otros quizá lo que pensamos es que son desestructurados. Es decir, gente que jamás ha tenido que luchar para nada, recuerden, bohemios y burgueses, es decir, de una familia bien, clase media alta, que oiga, que más o menos me han regalado todo en la vida y que se piensan que la vida es una tontería. Y estos son los que votan estos partidos y les da igual. El caso catalán, tenemos muchos bobos, también burgueses y bohemios, que se creen todas estas historias en su momento el independentismo, ahora de Colau, vaya usted a saber mañana de qué. Recuerden, la CUP es el ejemplo favorito, todos máster internacional en Estados Unidos, porque coño, que son burgueses y bohemios, y qué más chulo que irse a Chicago a hacer un máster de lo que sea. Y en definitiva, los líderes de ciertos partidos políticos que no llegan y son acomplejados, hablamos de Colau o de Montero u otros, intentan emularlos desde cero y para eso necesitan un enriquecimiento rápido, que algunos creemos que es la situación que ha llevado a estos momentos. Salen luego la tromba de machos a defender el caso de Montero y al final los bobos, y aquí decimos bobos en el sentido no francés, sino en el sentido de votante de este país, pues acaban votándoles. Y curiosamente, lo que explica esa historia de Francia es que la gente obrera, por decirlo, que era en teoría el objetivo fundamental de esos movimientos, acaban renegando de esos líderes porque estos líderes acaban manteniendo a esa burguesía bohemia como principal elemento diferenciador de sus campañas. Apuestan por esas cosas de qué bonito es todo, coche eléctrico, vamos al vegano, no sé qué, les da igual los derechos de los trabajadores, les da igual los derechos, el caso de Cataluña es muy claro, de los riders, les da igual los derechos de nadie, porque ellos solo quieren mantener ese estatus que les ha mantenido durante muchos años y que les ha hecho lo fundamental para ellos, no trabajar ni hacer nada. Y eso nosotros siempre hemos pensado y trabajamos en eso, que se soluciona con algo básico como la transparencia. Porque muchas veces, si escucharan hablar a algunos políticos, hablamos de temas en la intimidad, obviamente porque nos metamos en la cama con nadie, más faltaría, pero a Irene Montero, a Ada Colau, etcétera, etcétera, porque al final estas cosas se saben. Verán que sus manifestaciones más personales sienten desprecio hacia sus votantes y saben que les están engañando. Pero saben que no pueden aplicar la transparencia que pedían antes de entrar en política. Recordemos a Ada Colau, recordemos a Irene Montero, madre mía, que parecían caídas las almas cándidas, una de abeja maya, recuerden, la otra en el supermercado, parecían caídas de la nada y resultaba que no. Que ya manipulaban de aquellas las informaciones y los mensajes para intentar hacerse pasar como supuestos intelectuales de barrio, vamos a decirlo así de claro, que al final conseguían lo que querían, que era ascender en la política para convertirse y generar las riquezas que en su vida personal jamás habían podido hacer. Y en ese grupo debemos incluir a niños bien también. Y qué mejor ejemplo de un niño bien en este país que Pedro Sánchez.
Recuerden, aquel que con 20 y pocos años ya decía que era jefe de la misión internacional de los asesores allí en Bosnia, cuando era un pringao que había colocado su familia porque era un incompetente, pero era guapo, que era guapo y daba el pego, Y la realidad es que no ha salido nunca de un cargo público en su vida. Y cuando uno tiene una trayectoria así, inventándose el doctorado, falsificando el máster, todas esas cosas que se saben, que no sabemos por qué, algunos parece que quieren seguir ocultando, algunos seguiremos preguntando por ellas, pues al final hacen que cuando metes la pata repetidamente y estás en un lugar que no es lo mismo, vamos a ser sinceros, no es lo mismo que te redacten un máster, que te redacten un doctorado, que ser presidente del gobierno. Porque, hombre, lo del máster entre nosotros, lo del doctorado, hombre, si llega presidente nos interesa. Si hubiera sido un miserable diputado, con todo el respeto, pues nos interesa bien poco. Pero claro, cuando haces uso y abuso de los medios públicos para tu uso personal, creyendo que todo es como ha sido siempre, vida fácil, digámoslo así, se convierte en un problema. Y contra esos problemas, ¿a qué se dedica la Moncloa? Pues ocultar incluso al Congreso los datos de los usos del Falcon por temas de seguridad nacional. ¡Ojo! O sea, vamos a ver. Yo entiendo, y supongo los oyentes entienden, que si mañana Pedro Sánchez va de viaje, ni idea, a Málaga, mañana, que recordemos, está de vacaciones, que nos gustaría saber cómo plantea la Moncloa que está de vacaciones, hacemos un rápido inciso, pues si está de vacaciones, debería haber un presidente sustituto. Y entonces, si está de vacaciones, debería pagar el IRPF de esas vacaciones pagados por todos. Pero parece que donde está, en Huelva, no pagará nada, ni una gotita de agua. ¿Pero dónde íbamos? Si el señor presidente en unos días, vamos a ser más reflexivos, decide coger el avión e ir a Málaga, hombre, hay medios para saber que va a Málaga, pero nosotros podemos entender que por temas de seguridad, pues un día antes no se avise que va a ir a Málaga en avión. No se identifique la ruta, todo lo que quieran. Tampoco estamos en los tiempos de ETA, pero bueno, el hombre debe estar obsesionado con que alguien quiere que esté fuera de circulación. En fin, que hay gente que está en cualquier historia. Pero claro, ya me dirán que explicar, pues que el señor Sánchez ha ido a Málaga en enero del año pasado, que ha ido a yo que sé a Barcelona en avión en febrero, que ha ido a no sé qué en marzo, que eso sea seguridad nacional. Explicar un puñetero número de vuelos indicando los días y las horas, ¿eso es seguridad nacional? O quizá el problema es que ha habido usos que no se conocen de ese vuelo. Recordemos algún vuelo curioso, por ejemplo, esas paradas técnicas en Zaragoza, que siempre hemos comentado con ironía, nos estamos como pasando la mano por encima de la cabeza, como haciéndonos los tontos ahora, pues imagínense, o los vuelos a veces de los helicópteros esos que molestan tanto a los madrileños. Hombre, pues si ya han pasado, no parece que sean seguridad nacional. Hombre, si ya sabemos que el helicóptero pasó, me invento, el 22 de febrero del año pasado, hombre, nadie va a derribarlo con retroacción. Nadie va a tener preparado un Tomahawk, no sé si todavía existen estos misiles, algunos tenemos historias bélicas muy antiguas, para derribar el helicóptero o el avión. Hombre, sería extraño que por seguridad nacional alguien tirar atrás el tiempo. Sería un ejercicio de esos un poco curioso. Pero bueno, en fin, sorprende. Y al final lo que nos indica es que el gobierno de transparencia ni entiende, ni quiere entender, ni quiere que haya. Engaña, engaña, engaña. Como ha hecho con los datos del paro. Nosotros ya hemos reflexionado sobre esos datos del paro. El paro más bajo, reza algún titular de diario, en los últimos 14 años. Y nosotros pedimos un ejercicio a los oyentes que es muy sencillo. A los oyentes no, porque los oyentes, por suerte, de este canal, que sabemos, insistimos, un canal casi podríamos decir de culto, es decir, aquí los que estamos, por suerte, en buena parte, porque hay de todo en la viña del Señor, que diría alguno, son gente con una capacidad intelectual bastante elevada, vamos a decirlo así, claro, y no somos nada pelotas, pero son gente que comprende las cosas a la primera. Y el ejercicio, por eso, es para aquellos, sobre todo aquellos, ya no hablamos de los trolls, aquellos que parece que están anclados en un hipotético container de la izquierda, que no piensan mucho más allá, y es decirles una reflexión sencilla.
Si hay 700, perdón, la cifra más baja de parados, X, pongamos X, que hagan el ejercicio de sumar esa cifra al número de trabajadores activos cotizando en seguridad social. Ya no entramos aquí en los líos de si están en ERTE o no están en ERTE. Vamos a hacer el ejercicio a lo bruto, vamos, a lo cafre, voy a hacer una bestialidad, perdón, sin protección. Y vamos a ser más finos, que aunque sea tarde hay que ser un poco fino y delicado. Sin protección. Pues ustedes suman el número de parados que ha aparecido hoy y el número de asegurados de seguridad social que ha aparecido también. Restan la población actual de España y les da X. ¿Ustedes hacen ese mismo ejercicio? Hace 10 años, por decir algo. O hace 20 años, esos datos son públicos, los pueden encontrar en Internet. Y les dará una cifra sensiblemente diferente. Y hombre, y o de golpe en este país ha amanecido con un montón de gente entre 0 y 17 años, o aquí nos falta un agujero cada vez más grande de españoles, que no constan ni como parados ni como trabajadores y que parece que para el gobierno deben desaparecer y estar extinguidos de las encuestas. Y eso, tristemente, es la realidad del país. Es lo que uno ve al salir a la calle, lo que uno se da cuenta de cómo están las cosas cuando sale y toma simplemente un café, o cuando, como en nuestro caso, escuchamos a la gente e intentamos transmitir sus dudas, en este caso al Congreso. Luego ves cifras como la caída del turismo, que ha pasado en el PIB de un casi 15% a un 5%, y uno reflexiona, porque esto va de reflexionar, lo hemos dicho mil veces, y de analizar. Si en una economía que nos dicen que se ha vuelto a niveles de antes de la pandemia, tenemos un dato claro, que es que el turismo ha bajado del casi 15 al 5%, debemos preguntarnos, si estamos como antes de la pandemia, ¿qué sector ha sustituido ese 10% de descenso en el turismo? Hombre, pues yo, en serio, yo en eso creo que tengo mucha imaginación. Pero ahora mismo sería incapaz de detectar un solo sector en España que haya absorbido ese 10% prácticamente de caída del turismo. O sea, uno va por las calles, ya no hablo de las costas turísticas, de Barcelona, de Madrid, pero también puede ir por las costas, por las zonas de Santiago, por decir zonas que uno ha estado últimamente, Sevilla, Málaga, a lo mejor es que voy a sitios muy turísticos, no sé decirlo, San Sebastián, Bilbao, hombre, y tú notas qué es la actividad turística. Y si eso ha caído 10 puntos, ojo, prácticamente, que 10 puntos es casi un 60%, de 15 a 5, ojo. Si tú notas eso, que lo ves el desastre de los hoteles, de los restaurantes, etcétera, y piensas, ¿qué lo ha sustituido? El otro día lo decíamos, jamás en casi, bueno, en mi caso más de 50 años, pero con inteligencia mínima. Ahora no sé si tengo mínima o no, pero al menos de pequeñito creo que no la tenía. Jamás había visto locales en Paseo de Gracia, quien conozca Barcelona, con un cartel que pone en alquiler y cerrados. Jamás lo había visto, ni en la crisis del 92, ni en la crisis del 2009. Hombre, y eso parece cuanto menos sintomático. Eso sí, el gobierno nos vende sus historias y sus alegrías, porque al final las mentiras son las que imperan en la comunicación de este siglo XXI en España, donde gracias a los fieles pues se siguen manteniendo las cosas y a veces incluso las ilegalidades. Porque ya me dirán, y acabamos con este tema, ¿qué coherencia tiene que un gobierno autonómico, la Generalitat de Cataluña, decida, explique hoy, que va a pagar la defensa de los profesores que incumplan la ley del castellano, mal llamada el castellano, el 25%? Ya me dirán, ¿qué poder ejecutivo, en este caso catalán, viola al poder judicial? Por lo que sea, nos da igual. Pero ¿en qué lugar se entiende del mundo que un gobierno pague para incumplir las sentencias judiciales a quien las incumpla? Estamos locos. Cataluña sí, hay que decirlo, y nos reímos porque la de Cataluña, el otro día nos hablaba alguien, nos decía, oye, ¿cómo ves las oportunidades en Cataluña? Sabemos que nos escucha. Y le decíamos, digo, hombre, vete a Madrid. Porque dices, aquí quedan los
que han mandado siempre, que están cada vez más exprimidos mentalmente. Y la verdad, solo hay que ver las cifras de Cataluña. La caída en comparación con España, el paso totalmente ya contrastado a ser la vergüenza y el agujero negro de Europa, el lugar más corrupto, el lugar más sin comentarios. Y esa es la realidad. Y claro, cuando uno constata de que hasta temas como este, la Generalitat, con dinero de todos, va a pagar a los profesores que incumplan la ley, pues te echas las manos a la cabeza. Lo triste seguramente para la Generalitat es que lo van a hacer 4, porque saben que van a perder y van a acabar expulsados, que sería lo lógico de la oposición que hicieron en su momento, y que seguramente aquellos que han decidido la Generalitat pagar con dinero público, incumplir una sentencia, creemos algunos que deberían estar inhabilitados, citados ya, mañana, pasado mañana, delante del juez de turno, y que les explique cómo funciona un sistema democrático. Y funciona de una manera sencilla. Las leyes se cumplen para todos en todo momento. Y si no te gusta, para eso se llama democracia. A nosotros, lo hemos explicado en múltiples ocasiones en el Congreso, no nos gustan algunos grupos políticos, pero somos conscientes de que si están allí es porque hay gente que les ha votado y debemos, aunque no nos gusten, respetarlos, hablar con todos, comunicarnos con todos y avanzar con todos en temas que pueden ser de interés para el conjunto de la ciudadanía. Todo lo contrario entendemos que se aleja de la democracia y se aleja de nuestra, no sabemos si sería filosofía, de cómo hacer las cosas en el siglo XXI. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana por la mañana, a la noche, como estaremos de cabalgata, ya veremos qué hacemos, si estamos todavía sanos o todavía estamos resistiendo, como nos decían el otro día, que somos de los que resistimos aquí como armados casi al COVID, intentando evitar que entre, aunque hay días que parece que nos quiere atenazar. Como siempre, tener Patreon, la transferencia, y como siempre decimos, pues mañana habrá más. Vamos a seguir con este esfuerzo. Agradecemos, antes de acabar, antes de decir lo típico donde acabamos, agradecemos a todos el esfuerzo que están haciendo con nosotros también. En el caso de Congreso Escucha, agradecemos todas las ayudas que estamos recibiendo, todas las preguntas, y crean que aparte, como hemos estado hablando hoy, lo más importante de este proyecto, como de este canal, es que estamos haciendo cosas en las que creemos y cosas por las que creemos vale la pena. Oiga, hasta esforzarnos triplemente o cuatriplemente hoy, cuando en otras circunstancias seguramente lo más lógico sería estar descansando, pero creemos que llegado el momento hay que estar donde hay que estar. Nosotros, como decíamos, nos emplazamos a mañana y como siempre decimos, simplemente seguimos.